Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas, a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar. Una historia de esas que te hacen suspirar, creer en el destino y, por qué no, en el poder de un buen vecino. ¿Alguna vez te has preguntado si la persona que vive al lado de tu casa podría cambiar tu vida para siempre? Pues prepárense porque hoy vamos a explorar una narrativa donde dos vidas, aparentemente destinadas a la soledad, se entrelazan de la manera más inesperada. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esos Kerem y Hande que quizás ya te suenen de alguna otra historia que hemos contado por aquí. Pero esta vez, la cosa es diferente. Esta vez no hablamos de sets de rodaje ni de alfombras rojas. Hablamos de la vida real, o al menos de una versión muy cercana a ella. Imaginen un pequeño vecindario tranquilo con casas de colores pastel y jardines llenos de flores. Un lugar donde todos se conocen, se saludan por la mañana y se ayudan cuando lo necesitan. Un remanso de paz aparentemente perfecto. Pero como en toda historia que vale la pena contar, las apariencias engañan. Dentro de esas casas se esconden secretos, sueños rotos y sobre todo corazones solitarios. Y es aquí donde entran en escena nuestros protagonistas, Kerem, un arquitecto talentoso pero un poco introvertido, y Hande, una florista apasionada y llena de energía, aunque con una sombra de melancolía en sus ojos. Antes de que nos metamos de lleno en la trama, quiero recordarles algo importantísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias de amor, de las comedias románticas y de los relatos que te dejan con una sonrisa en la cara, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí, volvamos con Kerem y Hande. Kerem, después de un desengaño amoroso que lo dejó devastado, decide mudarse a este vecindario buscando un nuevo comienzo. Necesita un lugar tranquilo, un espacio para reconectar consigo mismo y, quizás, encontrar la inspiración que ha perdido para seguir creando. Compra una casa antigua con un jardín descuidado y una fachada que necesita urgentemente una mano de pintura. No es la casa de sus sueños, pero tiene potencial, y Kerem está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para convertirla en su refugio. Aquel desengaño, la traición de su prometida con su mejor amigo, había dejado cicatrices profundas, más allá del simple dolor de un corazón roto. Había minado su confianza, nublado su creatividad y lo había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Necesitaba reconstruirse ladrillo a ladrillo como las casas que diseñaba. Hande, por su parte, lleva viviendo en el vecindario toda su vida. Su familia es dueña de la floristería del pueblo, un negocio que ha pasado de generación en generación. La floristería, llamada el Jardín Secreto, era más que un simple negocio para Hande, era un legado, un pedazo de la historia de su familia, un lugar donde las flores contaban historias y donde cada pétalo guardaba un recuerdo. Hande ama su trabajo, le encanta rodearse de flores, crear arreglos para bodas y eventos especiales. Pero en el fondo siente que algo le falta. Anhela encontrar a alguien con quien compartir su vida, alguien que vea la belleza en las pequeñas cosas y que la haga sentir completa. La presión familiar por mantener el negocio a flote, sumada a la soledad que a veces la embargaba, la hacían sentir un vacío que ni las flores más hermosas podían llenar. Y aquí es donde el destino empieza a jugar sus cartas. Kerem, al mudarse a la casa de al lado, se convierte en el vecino de Hande. Al principio, la relación entre ellos es puramente cordial. Se saludan por la mañana, intercambian algunas palabras sobre el clima y siguen con sus vidas. Kerem está demasiado ocupado renovando su casa, sumergido en el polvo y la pintura, tratando de darle una nueva vida a las paredes y a sí mismo, y Hande está concentrada en su trabajo en la floristería, preparando arreglos para el festival anual del pueblo. Pero poco a poco la curiosidad empieza a apoderarse de ellos. Kerem observa a Hande desde la ventana, admirando su dedicación y su pasión por las flores. La ve trabajar incansablemente con una sonrisa que ilumina su rostro incluso en los días más grises. Le llama la atención su sonrisa radiante y la forma en que ilumina el vecindario con su sola presencia. Hande, a su vez, se siente intrigada por Kerem. Lo ve trabajar en el jardín, con las manos en la tierra, transformando aquel espacio descuidado en un pequeño oasis. Le parece un hombre misterioso con una mirada profunda y un aire de melancolía que despierta su instinto protector.
Se pregunta qué historia se esconde detrás de esos ojos tristes. Un día, Kerem decide aventurarse y visitar la floristería de Ande. Necesita flores para decorar su jardín, y piensa que sería una buena oportunidad para conocerla mejor. Había estado postergando la visita, sintiéndose torpe y fuera de lugar después de tanto tiempo aislado. Pero la idea de tener un jardín lleno de flores, un reflejo del trabajo de Ande, lo impulsó a vencer su timidez. Ande lo recibe con una sonrisa cálida y le ofrece su ayuda para elegir las flores adecuadas. Empiezan a hablar y descubren que tienen mucho en común. Ambos son amantes del arte, de la música y de la naturaleza. Comparten historias sobre sus pasiones, sus sueños y sus miedos, creando un vínculo que va más allá de una simple conversación entre vecinos. A partir de ese encuentro, la relación entre Kerem y Ande empieza a florecer. Se ven con más frecuencia, charlan durante horas en el jardín de Kerem, mientras él trabaja en la tierra y ella le aconseja sobre las mejores flores para plantar. Comparten café por las mañanas, acompañados de risas y conversaciones profundas, y se ayudan mutuamente en sus proyectos. Kerem empieza a recuperar la inspiración que había perdido, gracias a la energía positiva y al optimismo de Ande. Cada vez que la veía sonreír, sentía que una parte de su corazón sanaba. Ande, por su parte, se siente más feliz y completa que nunca, gracias a la presencia de Kerem en su vida. Su soledad se disipa con cada palabra que intercambian, con cada mirada que se cruzan. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. El pasado de Kerem vuelve a atormentarlo, y los fantasmas de su desengaño amoroso amenazan con destruir la relación que está construyendo con Ande. Pesadillas recurrentes, recuerdos dolorosos y la sombra de la traición lo acechan constantemente. Además, un nuevo personaje entra en escena, una antigua novia de Kerem, Elif, una mujer ambiciosa y manipuladora, que está decidida a recuperarlo y que no dudará en usar todas sus armas para separarlo de Ande. Elif aparece de repente en el vecindario, alegando que se ha dado cuenta de su error y que quiere recuperar a Kerem. Ande, al ver que Kerem se distancia y se muestra más distante, empieza a dudar de sus sentimientos. La repentina aparición de Elif, sumada a la actitud evasiva de Kerem, la llenan de inseguridad y temor. Teme que Kerem no esté realmente enamorado de ella y que solo la esté utilizando para superar su pasado. La inseguridad y los celos empiezan a apoderarse de ella, y la relación entre ambos se vuelve cada vez más tensa. Comienza a cuestionar si realmente es suficiente para él, si podrá superar el fantasma de su exnovia. Elif aprovecha la situación para sembrar dudas en la mente de Kerem, recordándole su pasado juntos y haciéndole creer que Ande no es la mujer adecuada para él. Le habla de sus sueños de viajar por el mundo, de asistir a eventos exclusivos y de vivir una vida llena de lujos, contrastando con la vida tranquila y sencilla que lleva Ande en el vecindario. Kerem se encuentra en una encrucijada, dividido entre el amor que siente por Ande y la comodidad del pasado que representa Elif. La confusión y la presión lo abruman, haciéndolo dudar de sus propias decisiones. Comienza a aislarse nuevamente, sumergiéndose en su trabajo y evitando a Ande. La tensión en el vecindario se hace palpable. Los vecinos, que habían celebrado el florecimiento del romance entre Kerem y Ande, observan con preocupación cómo la relación se desmorona. Los chismes y las especulaciones se propagan como la pólvora, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. ¿Lograrán Kerem y Ande superar los obstáculos y luchar por su amor? ¿Será el destino lo suficientemente fuerte para unirlos, a pesar de las adversidades? ¿Podrá Kerem liberarse de las cadenas del pasado y elegir el camino de la felicidad junto a Ande? ¿Será Ande lo suficientemente fuerte para confiar en su amor y superar sus inseguridades? Eso es lo que vamos a descubrir en la segunda parte de esta historia, que les prometo que estará llena de giros inesperados, momentos emocionantes y sobre todo, mucho amor. Descubriremos si el jardín secreto de Ande florecerá con el amor de Kerem o si se marchitará bajo la sombra del pasado. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas, que el destino a veces nos pone en el camino a personas que están destinadas a cambiar nuestras vidas para siempre. Y que a veces el amor se encuentra donde menos lo esperamos, incluso en la puerta de al lado. No hay que tener miedo a abrir el corazón y a dejarse sorprender por la magia del destino. En resumen, hemos visto cómo Kerem y Ande, dos personas con pasados dolorosos y corazones solitarios, se encuentran por casualidad y cómo su relación empieza a florecer a pesar de los obstáculos. El destino parece tener un plan para ellos, pero ¿serán lo suficientemente fuertes para superarlo todo y encontrar la felicidad juntos?
El pasado, la inseguridad y un antiguo amor amenazan con separarlos. ¿Podrá el amor ser lo suficientemente fuerte para vencerlo todo? Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la historia de Kerem y Ande tanto como yo disfruté contándosela. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen en el destino? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Qué consejo le darían a Kerem y Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, antes de irse, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.